Vamos a exportar nuestro modelo de CADWORD a IFC. Y para ello tenemos que tener en cuenta varias consideraciones. En primer lugar, cuando exporto piezas, elementos de CADWORD a IFC, estos elementos deben tener, si estamos en un sistema BIM, un tipo IFC. Es decir, esta pieza, si yo me voy a modificar BIM, aparte de formar parte de un building y de una story, que el proyecto debe estar clasificado en buildings y stories para que cumpla los requisitos BIM, decíamos que cada elemento debe contener un tipo IFC. ¿Y qué es un tipo IFC? Bueno, aquí los tengo todos. Vamos a ver, estándar, los visualizo aquí. Tengo múltiples tipos. En este caso, como solo hay elementos en envoltura, tengo elemento pared, elemento forjado y elemento tejado. ¿Cómo visualizo los tipos de elementos IFC? Pues en ajustes, madera, atributos. A cada tipo de pieza, a cada nombre, a los cabios, a las correas, a los durmientes, cuando selecciono el nombre, a cada elemento le puedo asignar un tipo IFC. Y estos son los tipos IFC que hay. Por ejemplo, el cabio ahora mismo no tiene ningún tipo de IFC asociado y por lo tanto, cuando yo añado un elemento que se llama cabio y lo exporte a IFC, no va a tener un tipo IFC. Pues tendré que asignarle, cuando yo añada un cabio, le asignaré un tipo de IFC BIM barra. Y tengo básicamente esto, sobre todo, bueno, pues interesante, barras, pilares, miembro, atención, los IFC member son, pues por ejemplo, para los montantes, testeros y durmientes que forman parte de una pared. Paneles, tejados y forjados para elementos de arquitectura y paredes y ventanas. Esos son los elementos principales. Bueno, en segundo lugar, ya tengo definidos los tipos IFC de estas piezas. ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque como tengo además el proyecto clasificado en un building y 4 stories, aquí tengo, bueno, pues en la primera de planta hay 13 paredes y 3 elementos de forjado. Y en el tejado hay 9 elementos de tejado. Bien, realizo entonces la exportación, archivos, IFC y realizo previamente una configuración. Puedo exportar el nombre del proyecto con la categoría IFC Project y puedo exportar la dirección y las coordenadas. ¿De dónde sale esto? En los datos del proyecto, en ajustes, datos del proyecto, en localización, tengo la localización y las coordenadas. Bien, continuamos. Además, atributos. ¿Qué atributos yo de CADWORD exporto al IFC? Bueno, pues en principio el grupo como IFC Layer y sobre todo Building Story y tipo IFC. Estos son 3 fundamentales: el material, el nombre, el grupo, etc. Y además puedo exportar una serie de atributos de usuario. Pues por ejemplo, yo que sé, atributos usuarios son la calidad, el tratamiento, aquellos que son personales. Pues por ejemplo, tratamiento, sí o no. Botón derecho, ¿es un condicional, sí o no? Bueno, pues tratamiento 1 o 0. Bien, y entonces esto lo voy a exportar como en las características de cada uno de los elementos. Es decir, cuando yo importe un archivo IFC, un elemento forjado, dentro de la categoría de IFC forjado, en este caso, me va a aparecer si está tratado con 1 o 0, en función del parámetro que haya definido en la categoría tratamiento del 3D. Continuamos. Nivel de detalle. Bueno, esto es interesante. Si quiero materializar o no los tipos de extremidad, los taladros y los ejes de pernos y ejes conector y de instalaciones circulares y rectangulares. Grupo de elementos. ¿Para qué se utiliza esto? Esto se utiliza sobre todo para el entramado. Es decir, yo tengo una pared, las paredes tienen una envoltura y están clasificadas por grupo o por subgrupo normalmente. Vale,
Pues tengo una serie de paredes, una serie de envolturas clasificadas por grupo. Y le digo que los elementos combinados en un grupo serán exportados como elementos combinados. Pero atención, será necesario que al menos uno de los elementos que formen parte del grupo sea un elemento de arquitectura, un elemento pared, forjado, tejado. Es decir, tengo que exportar la envoltura y sus elementos también. Exporto la geometría de la envoltura sí o no y lo exporto como IFC Assembly. Es decir, cuando yo abro ese archivo IFC en un visor de IFC, por ejemplo, observaré como la pared 1, 2, 3, 4, etc. son un IFC Assembly. Todos los elementos de esa pared están agrupados. Bien, puedo guardar estos ajustes, directamente OK y exporto al archivo IFC.